Doña Clara era de esas mujeres que solo se encuentran una vez en la vida. Trabajadora, firme, pero con un corazón tan grande que no parecía caber en su pecho. Había criado a sus dos hijas, Luisa y Mariana, prácticamente sola, ya que su marido se fue demasiado pronto. En la pequeña casa donde vivían, el amor nunca faltó, incluso cuando el dinero escaseaba y las dificultades persistían. Luisa era la mayor, siempre curiosa, llena de ideas y sueños de vivir en la gran ciudad. Mariana, la menor, era más tranquila, observadora, pero con un brillo de ambición en los ojos que doña Clara conocía bien. Clara hizo todo lo que pudo para asegurarse de que sus hijas tuvieran lo que ella nunca tuvo, oportunidades. Las mañanas empezaban temprano en la sencilla casa. Doña Clara se levantaba antes del sol, cuidaba el huerto, preparaba café y separaba lo poco que tenía para vender en el mercado. Su orgullo era ver a las niñas estudiando, llenando sus cuadernos de sueños. Para Clara, el futuro de sus hijas era lo único que importaba. Sabía que algún día se irían, pero no estaba preparada para afrontar el vacío que dejaría. Los años pasaron rápidamente, casi como un abrir y cerrar de ojos. Luisa y Mariana crecieron y con ello también sus sueños. Luisa, la más decidida, fue la primera en anunciar que iba a la gran ciudad. «Mamá, esta es mi oportunidad de conseguir un buen trabajo. ¿Podré ayudarte aquí?» Clara sonrió, tratando de ocultar la opresión en su pecho. «Hija, ve con Dios. Simplemente no olvides de dónde vienes». Poco después, Mariana siguió los pasos de su hermana. Dijo que la ciudad ofrecía oportunidades que el pequeño pueblo nunca podría brindar. Clara, una vez más, la apoyó con una sonrisa, pero esta vez no pudo contener las lágrimas cuando Mariana subió al autobús. «Siempre supe que este día llegaría, pero no sabía que dolería tanto», susurró para sí misma, mientras el vehículo desaparecía en el horizonte. Al principio, las hijas llamaban con frecuencia, llenas de noticias y promesas de visitas. Clara se sentía orgullosa, aunque el anhelo fuera una sombra constante. Envió cartas, tartas caseras y pequeños obsequios, intentando siempre mantener el vínculo. Pero, con el tiempo, las llamadas se hicieron más escasas y las visitas inexistentes. La pequeña casa, que alguna vez estuvo llena de risas e historias, ahora parecía más grande que nunca. Clara estaba ocupada cuidando el jardín, los pocos animales que quedaban y ella misma. Pero en el fondo lo sabía, su vida nunca sería la misma sin sus hijas cerca. Los días de Clara estuvieron llenos de rutinas silenciosas. Se levantaba temprano, cuidaba el jardín y preparaba sus comidas sencillas. Para distraer su corazón, leyó los pocos libros que tenía y miró viejas fotografías familiares, guardadas en un álbum descolorido. Por las noches, se sentaba en el porche con una taza de té, escuchando el sonido del viento entre los árboles, siempre esperando que sus hijas aparecieran por sorpresa. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Las llamadas de las hijas se volvieron frías y formales, resumidas en frases rápidas como «Aquí todo está bien, mamá», y «Lo siento, no puedo venir esta vez». Clara nunca se quejó. Siempre terminaba con un «Te amo, hija», aun cuando sabía que al otro lado de la línea el amor parecía cada vez más lejano. Un día, mientras podaba los rosales, Clara sintió un dolor agudo en el pecho. Dejó lo que estaba haciendo, respiró hondo y trató de ignorarlo. «Debe estar envejeciendo», murmuró para sí misma. Pero ese dolor volvía una y otra vez, cada vez más insistente. Aunque se mostró reacio, decidió visitar el centro de salud del pueblo. Tras unas sencillas pruebas, el médico le recomendó algo que Clara ya sabía, pero se negaba a admitir: ya no podía vivir sola. «Necesitas cuidados y compañía. Estar sola aquí no es seguro, doña Clara». Ella simplemente sonrió, con esa misma sonrisa que ocultaba todo lo que sentía, y se fue a casa pensando: ¿vendrían mis hijas si les pidiera ayuda? Esa noche, Clara se sentó a la mesa con el teléfono en la mano. Miró los números registrados en su memoria y dudó. Intentó llamar a Luisa, pero nadie respondió. Llamó a Mariana, quien respondió apresuradamente: «Mamá, estoy en medio de una reunión, ¿podría ser otro día?». Clara respondió con calma:
por supuesto, hija. Llámame cuando puedas. Y así, la soledad de Clara no hizo más que aumentar, cuando empezó a comprender que, tal vez, sus hijas nunca mirarían atrás. Los días se alargaban y Clara sentía como nunca antes el peso de la soledad. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora parecía enorme y vacía. A veces se encontraba hablando sola, llenando el silencio sofocante. Una mañana, al abrir la puerta, encontró un sobre en el suelo. Era del ayuntamiento. Cuando la abrió, leyó que la casa necesitaba reparaciones urgentes para cumplir con las normas de seguridad. Si no lo resolvió, incluso podría perder su propiedad. Clara sintió que se le encogía el corazón. La casa era su vida, su refugio. Pero el dinero que tenía apenas le alcanzaba para los gastos del día a día. Sin saber qué hacer, decidió llamar a sus hijas una vez más. Tal vez ahora comprendan la gravedad de la situación, pensó. Primero llamó a Mariana, quien escuchó el exabrupto, pero respondió con voz fría: «Mamá, ahora no te puedo ayudar. Los costos aquí en Sao Paulo ya son demasiado altos». Luisa fue aún más directa: «Mamá, deberías vender la casa. Es mucha responsabilidad para ti. Quizás sería mejor un apartamento más pequeño». Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Vender la casa? El hogar donde construiste tus recuerdos, criaste a tus hijas, pasaste los mejores y peores momentos de tu vida. Fue como vender una parte de ella misma. «Encontraré la manera», respondió, cortando la llamada rápidamente para no que se le cortara la voz. Esa tarde Clara salió al patio trasero. Se sentó bajo el viejo árbol que plantó con su marido hace años y dejó correr las lágrimas. Por primera vez sintió verdaderamente el peso del abandono. ¿Es eso lo que les enseñé, que dejemos atrás a quienes más lo necesitan? Pero incluso en medio del dolor, algo dentro de ella empezó a cambiar. Se secó la cara, levantó la cabeza y decidió que si sus hijas no podían ayudar, buscaría otra solución. Después de todo, doña Clara no era una mujer que se rindiera tan fácilmente. Fue entonces cuando tuvo una idea. Algo que ni siquiera ella podía imaginar a dónde podría llevarla. Clara pasó la noche pensando qué hacer. La idea que tenía parecía audaz, incluso un poco absurda, pero era mejor que cruzarse de brazos. Temprano en la mañana, fue al ayuntamiento para buscar más información sobre los requisitos de reparación. Mientras tanto, miraba atentamente los rincones de la casa, analizando qué podía arreglar ella misma. Al regresar a casa, Clara tomó una libreta vieja y comenzó a anotar todo: las áreas que necesitaban renovación, los materiales necesarios y los posibles presupuestos. Luego, abrió su libreta de contactos y empezó a llamar a vecinos y conocidos, pidiéndoles recomendaciones de profesionales baratos. Entre llamadas, recordaba a Jorge, el viejo albañil que hacía años trabajaba en el patio trasero. Era honesto y competente. Lo llamó y, para su sorpresa, Jorge respondió con la misma amabilidad de siempre. «Doña Clara, qué bueno escuchar tu voz, ¿qué necesitas?». Ella le explicó la situación, un poco avergonzada, dejando claro que tenía poco dinero, pero que estaba muy dispuesta a ayudar en lo que fuera necesario. Jorge escuchó con atención y respondió: «Mañana temprano iré allí. No te preocupes, encontraremos la manera». Cuando colgó, Clara sintió una pequeña llama de esperanza encenderse en su pecho. Por primera vez en días, pensó que podría salvar su casa. A la mañana siguiente, Jorge llegó con una cinta métrica y una libreta. Después de inspeccionar la casa, confirmó: las reparaciones eran necesarias, pero no imposibles. Con su ayuda, ahorramos en mano de obra. Y, si no te importa, llamaré a mi sobrino para que me ayude. Está aprendiendo el oficio y le gustaría ayudar. Clara asintió de inmediato. Entonces, los dos comenzaron a planificar el trabajo. Mientras Jorge hacía cálculos, Clara se encontró pensando en cómo habían cambiado las cosas. Antes bastaba con llamar a las hijas y todo se solucionaba. Ahora, aquí estaba ella, arremangándose, enfrentando sola un enorme desafío. Pero en el fondo sabía que era más que salvar la casa. Se trataba de salvar su dignidad, de demostrar que todavía era capaz de cuidar de sí misma,
incluso si el mundo que la rodeaba parecía indiferente. Al día siguiente, el trabajo empezó temprano. Jorge llegó con su sobrino, un niño llamado Pedro, que tenía en su rostro la emoción de quien estaba allí para aprender y ayudar. Clara preparó un café fuerte para todos, tras unos sorbos y una charla distendida, empezaron a arremangarse. Jorge empezó explicando el plan: centrémonos primero en el tejado. Si llueve, el resto es inútil. Luego pasamos a las paredes con grietas, y finalmente, al suelo. Pedro, emocionado, empezó a medir las baldosas mientras Clara anotaba todo con atención. Mientras trabajaban, Clara no se quedó quieta. Subió y bajó escaleras, trajo herramientas, limpió escombros y hasta se arriesgó a ayudar a lijar una de las paredes. Jorge miró y se rió: «Doña Clara, está haciendo un espectáculo. Si continúas así, terminarás quitándome el trabajo». A pesar del clima luminoso, el trabajo fue duro. Con cada pieza que quitaban, Clara sentía una mezcla de cansancio y alivio. Intentó con todas sus fuerzas no pensar en sus hijas. Ese vacío siempre le oprimía el pecho, pero sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en lo que tenía que hacer. Durante un descanso, Clara inició una conversación con Pedro. «¿Y tú, muchacho, disfrutas ayudando a tu tío?» Él sonrió. «Muy. Aprender de él es un honor. Y ya sabes, ayudar a alguien que está luchando tanto como tú es inspirador». Estas palabras conmovieron a Clara. Últimamente no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de elogios. Él se sintió avergonzado, pero respondió sinceramente: «Gracias, Pedro. Es bueno saber que todavía hay gente dispuesta a echar una mano». Con el paso de los días, la casa empezó a tomar una nueva vida. Se ajustó el techo, se masillaron las paredes y comenzaron a aparecer los primeros signos de transformación. Clara sintió que la casa ya no le parecía tan frágil como antes. Por la noche, mientras miraba sus manos callosas y sentía su cuerpo cansado, se dio cuenta de algo que no esperaba: estaba orgullosa de sí misma. Incluso sin sus hijas cerca, a pesar de todas las dificultades, lo estaba haciendo. Y en el fondo empezó a preguntarse: ¿se darían cuenta sus hijas de lo que se estaban perdiendo al no ser parte de esto? Después de casi una semana de intenso trabajo, la casa empezaba a mostrar su verdadera belleza. El techo ahora estaba firme, las paredes lisas, listas para recibir una nueva mano de pintura, y Clara ya se sentía más segura en el interior. Jorge seguía diciendo que, en unos días más, todo estaría listo. Una mañana soleada, Pedro llegó con una sonrisa en el rostro y una idea en la cabeza. «Doña Clara, se me ocurrió una cosa: podríamos pintar la casa de un color muy alegre, ¿sabes? Como amarillo o azul claro. Da un aire de nuevo comienzo». Clara estaba pensativa. Nunca le había dado tanta importancia a los colores, pero la idea de aportar alegría al lugar me parecía perfecta. Jorge intervino, asintiendo con la cabeza. «Amarillo, seguro. Es vibrante, lleno de vida y coincide con la energía de Doña Clara. ¿Qué opinas?» Ella se rió torpemente, pero estuvo de acuerdo. «Está bien, amarillo entonces. Quiero que esta casa se convierta en un lugar que sea un placer contemplar». Mientras los dos hombres salían a buscar la pintura, Clara se quedó sola y comenzó a organizar lo que quedaba dentro de la casa. Fue entonces cuando, en el fondo de un armario, encontró una vieja caja de madera. Era una de esas cajas que apenas recordaba que existían. Al abrirlo, se sorprendió con fotografías antiguas de sus hijas, cartas y notas guardadas de años atrás. Algunos mensajes eran dibujos de niños que hacían en el colegio. Clara se sentó en el suelo y dejó que los recuerdos la invadieran. Una mezcla de anhelo y tristeza se apoderó de mí. ¿Por qué se mudaron tan lejos?, murmuró para sí misma, pasando los dedos por una fotografía en la que los dos, todavía niños, sonreían a su lado. ¿Hice algo mal? El sonido de Jorge y Pedro regresando la devolvió a la realidad. Clara rápidamente guardó la caja y trató de ocultar sus ojos llorosos. Pedro se dio cuenta. ¿Está todo bien, señorita Clara? Sí, todo, hijo mío.
Aquí simplemente estamos pasando por cosas viejas, respondió forzando una sonrisa. La pintura comenzó esa tarde. Cuando las primeras pinceladas de amarillo iluminaron las paredes, Clara sintió como si ese nuevo comienzo también estuviera coloreando su alma. Aún así, en el fondo, sabía que la reforma más importante aún tenía que ocurrir en su interior. Algo decía que esos viejos recuerdos estaban regresando para mostrarle que el ciclo aún no estaba cerrado. Con el paso de los días, la casa empezó a cobrar vida nuevamente. Las paredes amarillas aportaban un brillo especial, como si el lugar estuviera ganando un alma nueva. Clara sonrió más, Pedro hizo bromas y Jorge parecía orgulloso de su trabajo. Pero la cajita de madera, ahora escondida en la habitación, no salía de su cabeza. Esa noche, mientras el silencio se apoderaba de la casa, Clara decidió afrontar los recuerdos. Sentada en la cama, volvió a abrir la caja. Cada carta, cada nota, contenía un pedazo de historia que ella parecía haber enterrado. Hubo una carta en particular, escrita por su hija mayor, Mariana, cuando aún era una adolescente. Querida madre, sé que haces todo por nosotros, pero a veces parece que estás muy lejos. Ojalá hubiéramos hablado más, reído más juntos. Te extraño incluso cuando estás cerca. Te quiero mucho. Mariana. Clara leyó esas palabras varias veces, como si intentara comprender lo que había perdido en el camino. Recordó cómo trabajó tan duro para apoyar a las niñas, y sin darse cuenta, terminó ausente. Al día siguiente, durante el almuerzo con Jorge y Pedro, Clara se quedó pensativa. Jorge, siempre directo, se dio cuenta. Señorita Clara, ¿qué le pasa? Su mente está muy lejos hoy. Ella suspiró. Estaba pensando en mis hijas. No hemos hablado en tanto tiempo. Creo que cometí un error en alguna parte. Pedro, con una sabiduría que parecía mayor que la de sus años, respondió, todo el mundo se equivoca, doña Clara. Pero a veces lo que falta es un paso para arreglar las cosas. ¿Has intentado hablar con ellos? Hace años que no sé ni por dónde empezar, Pedro. La conversación quedó en el aire, pero algo en esa sugerencia conmovió a Clara. Más tarde, cuando estuvo sola, decidió que era hora de intentarlo. Sacó su celular, con manos temblorosas, buscó el número de Mariana. Sonó el teléfono y el corazón de Clara pareció querer salirse de su boca. Después de unos segundos, una voz respondió desde el otro lado. ¿Hola? Hola Mariana. Soy yo, tu madre. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Clara podía oír la respiración de Mariana, pero no salió ninguna palabra de inmediato. Sé que ha pasado un tiempo, pero quería hablar, ¿podemos vernos? Mariana respondió en voz baja y vacilante, no sé, mamá. Necesito pensar. Clara aceptó, sin insistir. Él simplemente preguntó, está bien, hija. Solo quería decirte que lo siento. Y que te extraño. Después de colgar, Clara sintió un extraño alivio. No sabía qué vendría después, pero al menos había dado el primer paso. Mientras tanto, Jorge y Pedro terminaban de pintar los últimos detalles de la casa, sin saber que la mayor renovación ya se estaba produciendo en el interior de Clara. El tiempo pasó rápidamente. Clara pasó los días entre la casa que se transformaba y la agonizante espera de la respuesta de Mariana. Durante ese periodo habló con Pedro de muchas cosas, pero el silencio sobre sus hijas flotaba entre ellos, como una sombra discreta. Hasta que, una mañana, mientras Clara preparaba café, sonó su móvil. Miró la pantalla y vio parpadear el nombre de Mariana. El corazón se aceleró. Respiró hondo, intentando calmarse, y respondió. Hola, mamá. La voz de Mariana sonó diferente, más suave, pero con un tono de vacilación. Clara sonrió, pero el anhelo se sentía apretado en el pecho. Hola, hija. ¿Cómo estás? Yo, estoy bien, mamá. Sabes, estaba pensando mucho en ti y, bueno, creo que podemos vernos. Solo, necesitamos hablar. Clara sintió una oleada de emoción.
fue un paso pequeño, pero un paso importante. Yo también, hija. También tengo mucho que contarte. Acordaron reunirse al día siguiente. Clara pasó todo ese día ordenando todo, no solo la casa, sino también su corazón. Quería estar preparado para lo que fuera. Recordó todos los momentos en que por distracción o cansancio se había alejado. Pero ahora sentía que la oportunidad de reconectarse estaba ahí, justo frente a ella. Al día siguiente, Clara estaba nerviosa, pero también llena de esperanza. Cuando llegó Mariana, Clara casi no lo podía creer. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y allí estaban, frente a frente, después de tantos años. «Hola, mamá», dijo Mariana, con una sonrisa tímida. «Hola, hija mía», respondió Clara, casi sin palabras. No sabía si abrazarla, preguntarle cómo estaba o simplemente escucharla. Por un momento ambos guardaron silencio, pero pronto Mariana se acercó, sentándose a su lado. «Sé que no fue fácil para ti». «Y que, yo estaba un poco distante», dijo Mariana con la voz entrecortada. «Pero siempre supe lo mucho que te esforzaste por nosotros». «Es solo que, estaba enojada, mamá. Desearía que estuvieras más allí». Clara la miró con los ojos llorosos. «Lo sé, hija. Me alejé, y no era mi intención. Quería darte todo, pero, en el fondo, terminé dejándote con poco de mí». Las palabras que siempre habían estado guardadas, tanto para Clara como para Mariana, ahora estaban siendo dichas. El silencio entre ellos ya no estaba lleno de dolor, sino de comprensión. Mientras conversaban, Clara sintió que, tal vez, no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Al finalizar el encuentro, Mariana tomó la mano de Clara, y con los ojos brillantes, le dijo: «Mamá, intentémoslo, ¿no? Intentemos empezar de nuevo». Clara sonrió. Sentí una paz profunda por primera vez en mucho tiempo. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sabía que había dado el primer paso para sanar el pasado. El encuentro entre Clara y Mariana fue solo el comienzo. En los días siguientes, los dos hablaron cada vez más, entendiéndose mejor con cada palabra intercambiada. Era como si, finalmente, después de tantos años, se hubiera quitado un peso de encima. Clara sintió un inmenso alivio, pero también una punzada de arrepentimiento por no haber actuado antes. Pero algo más estaba a punto de suceder. Un mes después, durante una de las visitas de Mariana a la casa de Clara, apareció algo inesperado. Mientras estaban sentados a la mesa, hablando de viejos tiempos, Mariana habló, con expresión seria pero también confiada. «Mamá, no te lo dije, pero, encontré algo que, tal vez, podría cambiar nuestras vidas. Algo que dejó ese padre». Clara frunció el ceño, sin entender. «¿Qué quieres decir, hija?». Mariana respiró hondo y sacó una vieja carta de su bolso. Era una carta que escribió antes de fallecer. Solo la encontré ahora, por casualidad. Decía que, te dejó algo muy valioso. Clara miró la carta, por un momento, se sintió desconectada de todo lo que estaba pasando. «Yo, no entiendo. ¿Qué podría haberle dejado?». Mariana se acercó y con inesperada calma dijo: «Habló de una casa. Y más, algo que pueda traer un nuevo comienzo, para todos nosotros». «Mamá, ¿qué crees que significa eso?». Clara, con la mente un poco confundida, miró la carta, luego a Mariana. Su mente estaba llena de preguntas, pero al mismo tiempo, algo dentro de él sentía que, tal vez, esta era la clave para algo nuevo, para finalmente empezar de nuevo, de verdad. «No lo sé, hija. Pero ¿por qué no descubrirlo juntos? Veamos qué dejó». Y así, los dos comenzaron a explorar la carta, que contenía pistas que llevarían a Clara a un legado que nunca imaginó que tenía. La historia de la casa misteriosa y el tesoro que estaba por llegar estaba a punto de cambiarlo todo, no solo para Clara, sino también para Mariana. Clara sabía que el futuro aún era incierto, pero, al lado de su hija, se sentía más fuerte, como si el pasado finalmente hubiera encontrado su lugar. Estaban preparados para lo que vendría y esta vez afrontarían todo juntos.